Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros compañeros que nos están en las redes sociales. Bueno, estamos aquí con un nuevo video del curso de sistemas de control. Y bueno, vamos a introducirnos todo lo que es el anterior video vimos todo lo que era función de transferencia, todo lo que es una introducción bien pequeña. Y ahorita vamos a ver una forma de representar los sistemas de control, en este caso sería diagramas de bloques. Primeramente vamos a entender todo lo que son sistemas de control automáticos. Los sistemas de control automáticos tienen varios componentes, ya pueden ser por ejemplo el controlador, la planta, los sensores y las señales. Entonces una forma de representar estas funciones se lo hace mediante diagramas de bloques. Entonces por ejemplo leemos esta parte de aquí, dice los sistemas de control pueden tener varios componentes. Cada componente se representa mediante funciones que en lo general se utilizan diagramas de bloques. ¿Qué son los diagramas de bloques? Los diagramas de bloques es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de las señales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un elemento de un diagrama de bloque. Las flechas que simbolizan las señales, en este caso, esta flecha de atrás sería la señal de entrada y la flecha que sale sería la señal de salida. Y este bloquecito de acá sería una función de transferencia que sería un bloque funcional que contiene la información. Recuerden, estos diagramas de bloque solo poseen la información dinámica del sistema, no la información física en sí del sistema. Entonces prácticamente la información dinámica, ¿qué quiere decir información dinámica? Puede ser la velocidad, la posición, no sé, presión, son variables que dependen de un dinamismo, o sea en este caso puede ser el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, sigamos, dice, obsérvese que las dimensiones de la señal de salida del bloque son las dimensiones de la señal de entrada multiplicadas por las dimensiones de la función de transferencia del bloque. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la diapositiva anterior, esta señal de acá, ¿a qué será igual? De salida será igual a la multiplicación de la función de transferencia por la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, la señal de salida sería la multiplicación de la función de transferencia por la señal de entrada. En este caso, los diagramas de bloque, como les había mencionado, contienen información relacionada al comportamiento dinámico. Ya les había dicho, o sea, información puede ser velocidad, aceleración, cualquier tipo de magnitud, por ejemplo, voltaje, corriente, ¿sí o no? Pero no incluye la información de la construcción física del sistema. O sea, no nos da la información, por ejemplo, de la estructura, si posee engranes, si posee, no sé, si posee alguna leva o si posee algún elemento físico. Entonces, eso no nos da. Simplemente la información dinámica del sistema de control. O sea, la información dinámica de la planta o de algún actuador. Tenemos otro elemento fundamental de los diagramas de bloque que es un punto suma. Un punto suma es un círculo con una cruz, es el símbolo que indica una operación de suma, el signo más o el signo menos. En cada punta de la flecha se indica si la señal puede sumarse o restarse. En este caso nos damos cuenta de que aquí tenemos dos puntos, un punto más y un punto menos. El punto más es la señal positiva, o sea A, positivo, y el punto B sería la señal negativa, el punto B. Entonces la señal de salida, ¿cuál sería? A menos B. Entonces hay casos de que estos puntos sumas poseen 4 entradas, 4 salidas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál sería la salida y cuáles son los puntos de suma o de resta. Otro elemento de los diagramas de bloques. Los puntos de ramificación. Puntos de ramificación vienen de lo que se conoce como ramas. ¿Sí o no? Ramas que pueden ser flechas, ¿sí o no? Conductos. Los puntos de ramificación son aquellos que a partir de una señal de un bloque va de modo concurrente a otros bloques. O sea, prácticamente nos permite la conexión entre uno o varios bloques. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de acá, ¿qué nos dice? Aquí este sería un punto de ramificación. Este sería un punto de ramificación. Son ramas que nos permiten unir dos o varios bloques o dos puntos suma. ¿Sí o no? El diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado. Ya habíamos dicho que un sistema de lazo cerrado o un sistema retroalimentado es aquel que nosotros medimos la señal de salida para compararla, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos un punto suma, ¿sí o no? Más menos, recuerden que aquí entra la señal negativa, se compara con la entrada que sería DDS y la EDS que sería la señal de error y GDS que sería la función de transferencia, punto suma y punto de bifurcación. ¿Qué bifurcación? ¿Qué significa? En donde se utilizan dos o más señales se van uniendo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que aquí no tenemos, en el punto de retroalimentación, no tenemos ningún sensor, o sea, nada que nos esté midiendo. Pero generalmente,
este sistema de lazo cerrado, que se podría denominar, el HDS se denomina un punto donde nosotros medimos la señal de salida. El HDS representa una función de transferencia de un sensor. En este caso puede ser, no sé, si estamos midiendo temperatura, una termocupla. Si estamos midiendo, por ejemplo, velocidad angular, puede ser un encoder. Si estamos midiendo presión, puede ser un barómetro. Si estamos midiendo, no sé, posición, ¿sí o no? GPS, etcétera, etcétera. Entonces depende qué tipo de técnica de control se esté utilizando, tiene una función de transferencia que representa el dinamismo, ¿sí o no? Entonces puede ser un sistema de control de humedad. El HDS es un sensor de humedad, ¿sí o no? Un sensor de presión, un sensor de velocidad angular, un sensor de corriente, etc. ¿Sí o no? Esta señal BDS, ¿sí o no? Va entrando, ¿qué sería cuál? Nos damos cuenta que BDS, ponemos acá, sería igual a la multiplicación de estas dos señales, ¿sí o no? Sería CDS, que está aquí, por HDS. Tenemos CDS, que sería la función de salida. ¿A qué sería igual eso? A GDS, que sería la planta, y EDS, que sería la señal de error, porque compara la salida con la entrada. Entonces CDS es igual a EDS por GDS. ¿Sí? Si nosotros dividimos, si se divide estas dos funciones, ¿sí o no? Se divide BDS dividido para EDS, aquí haciendo algunas operaciones nos queda que BDS sobre EDS es igual a HDS por GDS. Esta función se la denomina, tiene un nombre particular en estos sistemas de lazo cerrado, se la denomina función de transferencia en lazo abierto. ¿Sí? Y si nosotros calculamos la función de transferencia directa, o sea, la función de transmisión directa, sería que CDS a que es igual a EDS, que es la señal de error, por GDS. Si despejamos prácticamente el C sobre E, CDS sobre EDS, que es la señal de error, nos queda que es GDS. Entonces, esa se denomina función de transferencia en trayectoria directa, ¿sí o no? Entonces tenemos dos funciones de transferencia que se van formando en este sistema de control de lazo cerrado. Si nosotros nos damos cuenta que si HDS, o sea el sensor, la parte de sensor, prácticamente son dos funciones, son iguales, estas dos funciones, la función de transferencia en lazo abierto y la función de transferencia en trayectoria directa, son respectivamente iguales, ¿sí o no? Bueno, en algunos casos el HDS tiene a ser igual a 1, dependiendo del dinamismo del sensor que se esté utilizando del sistema. No sé, puede ser una termocupla, puede ser prácticamente un sensor de presión que se había hecho. Prácticamente para entender estos sistemas de control de lazo, este punto suma, prácticamente es una comparación entre la señal que nosotros requerimos. Por ejemplo, nosotros queremos un sistema de control de temperatura. Entonces, ¿qué ingresamos? Una temperatura de 30 grados centígrados. Hace la operación del control, el actuador, todo eso, y nos medimos prácticamente 33, seleccionamos una temperatura de 20. Medimos una de 22, ¿cuál sería la señal de error? Menos 2. Entonces esto recibe el controlador y da una respectiva señal de control para modificar el actuador para que se accione más o accione menos, ¿sí o no? Y logre cambiar la temperatura. ¿Sí? Bueno, la función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí o no? Nosotros tenemos aquí prácticamente CDS, que sería la función de salida, o sea, la salida que nosotros obtenemos. GDS, que sería la planta. HDS, que sería el sensor. EDS, que sería la señal de error. Y RDS, que sería la entrada. Recuerden que la entrada, habíamos explicado en anteriores videos, puede ser una función escalón, puede ser una función rampa, puede ser una función prácticamente impulso, si queremos comparar eso de ahí. Entonces, este RDS posee diferentes transformaciones de Laplace, ¿sí o no? Entonces, esta función de acá. Entonces, CDS, que es la salida, sería la función planta por la función de error. Después la función de error, que en este punto suma, que sería igual a la señal prácticamente la señal de entrada RDS menos BDS, que es BDS a que sería igual a CDS por HDS, que es la función de sensor. BDS a que es igual, ya pusimos acá, y prácticamente lo que hacemos es hacer un reemplazo. Si reemplazamos cuánto vale, en este caso el EDS, le ponemos aquí, nos queda GDS es igual a RDS menos GDS por HDS, porque también reemplazamos cuánto vale el BDS, porque el BDS vale CDS por HDS. Reemplazamos, hacemos algunas operaciones de multiplicación, propiedad distributiva,
Despejamos el CDS, sacamos factor común 1 más HDS por GDS y es igual a GDS por RDS y nos queda la señal de ¿qué? De salida sobre la señal de entrada. Esa sería la función de transferencia en lazo cerrado, es igual a GDS sobre 1 más HDS por GDS. Entonces esta función nos podemos dar cuenta que depende de ¿qué? De la función GDS, que sería la planta. Recuerden que GDS puede ser la función del controlador multiplicada por el actuador y la planta. Puede ser tres funciones que se van mezclando en una, que explicaremos más adelante. Y 1 más HDS, que es la función del sensor, y GDS, que habíamos explicado. La función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí o no? Es una función de comparación de error. No se olviden, muy bien, esto tienen que tener en cuenta. Primero, RDS es la entrada, ¿sí o no? CDS es la salida. EDS es la señal de error. GDS es la función planta. HDS es la función de sensor. Y BDS tiene un nombre especial. En este caso se le puede ser una función de transformación o puede ser de comparación de error. Obviamente, el sensor, ¿qué es lo que hace? Transforma la señal de salida a una señal elegible por el controlador. O sea, por ejemplo, si estamos midiendo temperatura, un sensor, por ejemplo una termocupla, transforma prácticamente la temperatura, que es el calor, lo transforma a una señal de ¿qué? De voltaje. Y esa señal de voltaje, que puede ser, por ejemplo, puede variar, puede ser una salida de 0 a 24 voltios. El controlador tiene que tener prácticamente la robustez para poder leer esa señal de voltaje. Hay algunos sensores que, por ejemplo, tienen salida, dependiendo qué tipo de salida sea, salida TTL, salida RS232, tiene bastantes protocolos de transferencia de información de sensores, RS232, 485. Entonces TTL puede ser, por ejemplo, de 5 milivoltios a 20 milivoltios. Entonces el controlador tiene que tener esa capacidad. Entonces, si no hay esa capacidad, se puede utilizar convertidores. ¿Convertidores de qué? De TTL a RS232 o de RS232 a TTL. ¿Sí o no? O convertidores que puede haber. Entonces, por eso es necesario tener conocimientos de lo que son la instrumentación industrial, para que puedan prácticamente la comparación de estos tipos de sensores, las salidas. Un circuito de acondicionamiento se denomina. Y existen muchos circuitos de acondicionamiento en la ingeniería en general. Bueno, vamos a obtener prácticamente un tema general, que son las obtención de funciones de transferencias en cascada, en paralelo y retroalimentadas, que son en lazo cerrado, utilizando MATLAB. Entonces vamos a utilizar MATLAB para representar este tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos primero un sistema cascada. Un sistema cascada, un sistema serie. Prácticamente tenemos una entrada, RDS, multiplica por dos funciones de transferencia y se obtiene una salida. ¿Sí o no? Cada función G1 de S, que sería numerador 1 sobre denominador 2, y G de 2, que sería numerador 2 sobre denominador 2. Se puede utilizar prácticamente este comando de acá que dice series. ¿Sí? Series. Numerador 1, denominador 1, numerador 2, denominador 2. Y si utilizamos como ejemplo G de 1 es igual a 10 sobre S cuadrado más 2S más 10 y G de 2 es igual a 5 sobre S más 5. Entonces prácticamente las dos funciones se multiplicarían, diga, ¿sí o no? Porque nos damos cuenta que C de esa que será igual G de 2, G de 1 y por R de S. Entonces la función de transferencia prácticamente sería la multiplicación de estas dos funciones de aquí. Podemos irnos a MATLAB e insertar estos comandos. Entonces vamos a ver en MATLAB, que bueno, esto ya deben tener instalado algunos, depende qué versión tengan. Bueno, yo tengo la 2013, que es la que lo utilizaba cuando estudiaba en la universidad, pero ustedes pueden tener una versión más reciente, pero los comandos son los mismos. Entonces vamos a ingresar prácticamente el primer comando, que sería en este caso, bueno, yo ya les ingresé para no perder tanto tiempo. El numerador, nos damos cuenta cuánto sería el denominador, 1 sobre, entonces ponemos el polinomio de 1, ¿sí o no? 10, ¿sí o no? Denominador 2, denominador 1, perdón. Sería 1, 2, 10. Recuerden que en MATLAB se ingresan estos datos como que fueran ¿qué? Vectores, diga 1, 2, 10. ¿Sí o no? También ingresamos todo lo que es el denominador 2, numerador 2, perdón. Igual sería 0, 5. 0, 5. Recuerden que es un polinomio. El 5 que sería prácticamente una variable
la variable independiente, bueno, variable independiente que sería el 5 y el 0. También podríamos haber puesto 5. Y el denominador 2, que en este caso, ¿cuál sería? 1 y 5, porque tenemos abajo 1 y 5. ¿Sí o no? Ya tenemos ingresada. Entonces utilizamos el comando num, ¿sí o no? El mismo comando que tenemos numerador sobre denominador es igual a series, numerador 1, denominador 1, numerador 2, denominador 2. Ponemos punto y coma para que no nos aparezca. Y utilizamos un comando nuevo que se llama prints para imprimir el sistema. Este comando prints, de lo que nos sale, numerador 1 sobre denominador 1, que son estos dos vectores, este vector de aquí. Y nos da que la función de transferencia es igual a 50 sobre s cubo más 7s cuadrado más 20s más 50. Ese sería en series. En este caso, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un sistema en paralelo. Los dos sistemas en paralelo se unen mediante un punto suma en donde se suma. ¿Sí o no? Un punto suma y se suman estas dos. C de S, ¿a qué será igual? Esta suma, ¿a qué será igual? C de S es igual a G1 más G2. Y cada uno de estos se va multiplicando. R2 por G de 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque aquí sería una señal que sería R por G2, R por G1. Y estos dos se van sumando. Y nos da que el C de S, que sería la señal de salida. De igual manera, en este caso utiliza el comando que parallel, ¿sí o no? De paralelo, que está en inglés. Utilizamos el comando parallel. En este caso le cambiamos, ponemos parallel, ¿sí o no? De estos dos puntos, ¿sí o no? Y utilizamos el prints, que nos da la siguiente función. Entonces, obviamente, si está en paralelo, ¿cuánto nos da? 5s cuadrado más 20s sobre 100 sobre s cubo más 7s cuadrado más 20s más 50. ¿Sí? Es en el caso si es que sea un sistema en paralelo. ¿Sí o no? Un sistema en paralelo. Lo que nos da aquí. Entonces este comando es muy importante. Y si nosotros ya queremos un sistema de control retroalimentado, un sistema en lazo cerrado, se utiliza el comando feedback. Feedback numerador sobre denominador. ¿Sí o no? En este caso es lo mismo, la misma función, pero utilizamos el comando feedback. Y ya nos da la comparación entre CDS sobre RDS, que sería la función de transferencia total. ¿Sí o no? En este caso, lo mismo, utilizamos el comando feedback. Feedback. Y transformamos con el siguiente operador y nos queda esto. ¿Sí o no? 50 sobre S. Bueno, aquí voy a borrarlo un ratito para que los podamos ver. ¿Sí o no? Nos queda 10 sobre S más 50 sobre S cubo más 7S cuadrado más 20S más 50. Son dos comandos que nos permite ingresar. Entonces nosotros tenemos aquí estas herramientas en MATLAB que nos permite ingresar en sistemas en serie, sistemas cascada, bueno, sistemas cascados, serie, sistemas en paralelo o sistemas retroalimentados, que son los sistemas de lazo cerrado, que son los que más se va a utilizar. Entonces, en este curso de sistemas de control, ¿qué se va a hacer? Prácticamente modelar el controlador, porque nosotros queremos en estos sistemas es controlar la variable de salida. Recuerden que tenemos la variable controlada, la variable manipulada. ¿Cuál es en este caso? La manipulada sería prácticamente RDS. Y la variable controlada sería CDS. Y es lo que nosotros queremos es controlar en sí. Bueno, y por último vamos a ver todo lo que son los controladores automáticos. Esto es algo muy fundamental para que se logre entender todo lo que es la teoría de control. Los controladores automáticos. Un controlador automático compara el valor real de la salida. En este caso podemos darnos cuenta que aquí está un sensor. ¿Sí o no? La señal de error de actuación. ¿Sí? De una planta con la entrada de referencia, ¿sí o no? O valor deseado. Este es el valor deseado, es la entrada. ¿Sí o no? Es la entrada que nosotros ingresamos. Puede ser mediante, no sé, un teclado que nosotros ingresamos. Por ejemplo, en este caso en un curso más avanzado se ve lo que es control digital, porque es en tiempo discreto, pero poco a poco vamos a entenderlo. Entonces, una entrada de referencia o valor deseado determina la desviación y produce una señal de control. ¿Sí o no? Aquí el controlador automático tiene que hacer todito esto de acá. ¿Qué hace este controlador automático?
determina la desviación y produce una señal de control que reduce la desviación a 0 o a un valor pequeño. Entonces, mediante esa actuación, ¿sí o no?, la manera en cual el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de control. Entonces nos damos cuenta que primero el sensor mide la salida, ¿sí o no? La entrada de referencia haya sido 20 grados centígrados, no sé, 10 grados centígrados, hay una señal, una detección de error, ¿sí o no? Compara. O sea, por ejemplo, si es que mide la temperatura de un lugar que es 20 grados centígrados y nosotros ingresamos 22, hay un error de 5 grados centígrados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debe pasar? El controlador tiene que atenuarse para que tienda a funcionar en menor capacidad, para que tienda a reducir la temperatura de una habitación en menos 5 grados centígrados. Hay una cierta amplificación y esto va al actuador. Los actuadores que pueden ser motores, etcétera, etcétera. Y prácticamente la planta, que sería prácticamente el lugar. Y así se obtiene. Entonces nos dan cuenta aquí de que esta función o este sistema de control nos da la información dinámica, no la información física del sistema. Y con esto se puede introducir a parámetros muy importantes. Por ejemplo, el controlador detecta la señal de error, ¿sí o no? Compara mediante una cierta programación, ¿sí o no? Detecta la señal de error. Porque por lo general está en un nivel de potencia muy bajo y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. Bueno, aquí hay una cierta relación donde dice amplifica un potencia muy bajo y la amplifica. Aquí viene todo lo que es electrónica de potencia, donde una señal pequeña, por ejemplo, el controlador manda una señal, por ejemplo, de un PWM, ¿sí o no?, que contiene una información de señal de control. Entonces eso se toca amplificar. Entonces, mediante conocimientos de electrónica de potencia, ¿qué puede pasar? Puede haber un IGBT, ¿sí o no?, transistores de potencia que nos permite determinar esa relación, porque tiene que relacionarse la parte de control con la parte de potencia. La salida del controlador automático se alimenta a un actuador, ¿sí o no? Un actuador, como les había explicado, puede ser un motor o una válvula neumática, un motor hidráulico o un motor eléctrico. El actuador, prácticamente, aquí es un concepto fundamental, es un dispositivo de potencia, ¿sí o no?, porque es el que va prácticamente a maniobrar la planta. Es un dispositivo de potencia que produce la entrada para que la planta, de acuerdo con la señal de control, que al fin que la señal de salida se aproxime a la señal de entrada de referencia, es lo que nosotros queremos. En este caso puede ser temperatura, el actuador podría ser una niquelina, ¿sí o no?, que prácticamente se acciona mediante calor, obviamente recibe una señal, se acciona mediante una señal de voltaje y tiende a generar más calor o menos calor. Y eso puede medir una termocupla o un cierto medidor que nos da una cierta salida. Entonces existen medidores también. Bueno, en este caso hay que tener una diferencia entre sensor y medidor. Un medidor prácticamente te mide esa señal y puede transformarla a la que tú deseas, ¿sí o no? Por ejemplo, en este caso puede ser un termómetro o algo. Bueno, eso lo veremos más adelante en más cursos, en diferentes videos, ¿sí o no? Tenemos otro elemento fundamental que es el sensor o elemento de medición. Es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable manejable. En este caso, por ejemplo, un desplazamiento, una presión o un voltaje que puede usarse para comparar la salida con la entrada de referencia, ¿sí o no? Entonces, prácticamente nosotros estamos midiendo con una termocupla, se mide una temperatura y eso nos da una señal de voltaje que nosotros podemos manipular mediante controladores industriales o controladores eléctricos en sí. Este elemento está en la trayectoria de retroalimentación del sistema de lazo cerrado. El punto de ajuste del controlador debe convertirse en una entrada de referencia con las mismas unidades que la señal de retroalimentación del sensor o del elemento de medición. ¿Sí o no? Recuerden que el HDS es esta función de acá. Se tienen que encontrar también lo que es la función de transferencia del sensor, o sea, el dinamismo de ese sistema. Y eso sería lo que fuera un sensor. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los que están atentos a estos videos, todo eso. Vamos a continuar futuramente ya con un nuevo espacio en mi nuevo canal que se denomina Tópicos Mecatrónica y lo que es Misterios del Universo. Tópicos Mecatrónica es un tema fundamental que vamos a hablar tópicos de mecatrónica, en este caso, por ejemplo, modelamiento de motores. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar motores servomotores, motores a paso? ¿Qué marca de PLCs es más recomendable utilizar en un diferente proyecto? ¿Cómo modelar prácticamente controladores? Vamos a utilizar la diferencia entre sensores, costos de sensores, proyectos.
Y también vamos a utilizar la diferencia de comparación entre diferentes marcas de impresoras 3D, o sea, todo lo que son tópicos mecatrónica. E inclusive lo que son manufactura en CNCs, diferentes tipos de cuchillas, taladros, todo eso. O sea, cosas que prácticamente los ingenieros nos preguntamos cómo se aplica esto de aquí. Entonces, esos tópicos mecatrónica. También vamos a hablar todo lo que son avances científicos que tengan que ver con la ciencia. O sea, en mecatrónica puede ser inteligencia artificial. Bueno, en este caso puede ser el proyecto Avatar que se puede estar hablando. Y un tópico que me gusta mucho que se habla mucho, la nanotecnología. También lo que son misterios del universo. También algunos videos, bueno, hay un youtuber que yo admiro mucho que se llama Fon Ramos, de A Través de lo Desconocido, de España. Algunos videos no parecidos a él, sino de los temas que aún él no ha hablado, de misterios del universo. Vamos a hablar todo lo que es los misterios del universo y elementos que existen en sí. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho que me den un pulgar arriba, se suscriban, compartan este video, les envíen a sus panas, todo eso. Así que yo me despido y les deseo lo mejor, así que hasta luego.